7 hábitos bíblicos para tomar mejores decisiones cuando tu vida está desordenada. El caos no viene de Dios porque estás confundido. Entonces, ¿por qué hay caos? ¿Y por qué decimos que algunas personas dicen que viene de parte de Dios? No, el caos son dificultades, problemas, de pronto tu mente no está alineada, tu mente está disipada y ahí es donde hay que orientarla. Por eso cuando estás confundido, crees que es Dios, pero es tu mente. Y ahí tenemos que alinearla. Mucho tiempo atrás, cuando tú lees Génesis, habla de que al principio todo era desordenado y vacío. Pero llega el Espíritu Santo y empieza a ordenar todo, como lo sabemos brevemente. Son 7 días donde empieza la creación y empieza a organizarse. Entonces, ese caos no viene de parte de Dios, viene de parte de tu mente. Tienes que organizar y no dejarte alterar. Entonces, aquí es donde nuestra mente nos juega esas malas pasadas. Tienes tantas cosas en la mente, tienes tanto ruido y mantienes confundido. Pero eso no viene de parte de Dios, viene de parte de ti o de parte del enemigo. Debes de orientarte un poco y debes de limpiar ese ruido. Ruido puede ser muchas cosas. Puede ser cuando ves demasiadas redes sociales, eso es ruido. Cuando piensas en lo que la gente dice de ti, eso es ruido. Ruido es lo que te aleja de tu propósito. Por eso quiero que comencemos con el primer hábito. Silencio antes de actuar. Aquí es importantísimo ese silencio. El silencio es lo más sabroso que debe haber en nuestra mente. Cuando hablo de silencio no es el de solo callar con nuestra boca. El silencio es callar con nuestra mente. Y la mente a veces habla sola. Nos dice cosas. Llegan imágenes, incluso sonidos que te imaginas. Porque realmente no los escuchas audiblemente real, sino en tu mente. Los creas por imágenes del pasado, por momentos del presente, porque de pronto estás viendo algo en la televisión y te imaginas cosas. Ese tenemos que empezarlo a callar. Sugiero con mucho cariño que guardes ese silencio meditando, orando, yéndote un momentico a estar ahí, en ese momento de tranquilidad. Eso es lo que Dios enseña como el reposo de Dios, ese reposo de tranquilidad. Muchos lo celebran el día séptimo, que puede ser el sábado, el domingo, sirve. Pero si tienes ruido mental, de nada sirve ese reposo. Reposo es silencio en mi mente, tengo demasiadas cosas, pero necesito descansar. Nuestro segundo hábito es un consejo sabio. ¿Qué dice la escritura en Proverbios 11, versículo 14? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de esos consejeros hay seguridad. La seguridad de tener sabiduría es muy importante. ¿Pero de dónde viene la sabiduría? De tener consejeros. ¿Pero cuáles consejeros? Tienes que tener mucho cuidado, porque consejeros pueden venir de amigos, consejeros pueden venir de padres, consejeros pueden venir de malas amistades, de buenas amistades, de lo que quieras. De las redes sociales te dan consejos. Pero ¿cómo sabes que es un buen consejo? Por los resultados. Y no te dejes engañar de resultados falsos que ahorita las redes sociales los muestran. Tiene que ser resultados reales. Por eso busca gente cerca, busca mentores que realmente tengan esa sabiduría. Ustedes han sabido, muchos de mis mentores, como Mauricio Hoyos, Tony Robbins, John Maxwell, todos ellos, o Susi Beriken, Juan Beriken, Alejandro Mendoza, todos ellos para mí han sido muy importantes en mi vida y tienen resultados reales y uno copia los resultados reales. Esos son los consejeros y los consejos sabios. Lo que no es sabio es buscar gente que cree que sabe, pero solo son charlatanes. Cuán importante es quedar cerca de personas sabias que te den resultados, pero que también puedas salir adelante con tu propósito. Nuestro tercer hábito es la alineación con propósito. ¿Cómo así, Alejandro? ¿Cómo así que alinear con el propósito? Si venimos hablando que tienes que ser guiado con sabios, o sea, mentores, con personas que te guíen, pues, ¿qué vas a ser guiado con algo que ni idea de lo que estás pensando? Tienes que buscar sabiduría y guía que vaya alineada con tu propósito, con todo lo que quieres proyectar. Si tú no tienes un propósito claro, ¿de qué sirven los consejos de sabios? ¿A qué mentor vas a ir? ¿Hacia dónde vas a ir? En Colombia tenemos un dicho, no sé si en otros países lo manejan, dice, si no sabes cómo llegar a Roma, cualquier bus o transporte te sirve. Así es lo mismo con tu propósito. Si tú no tienes un propósito claro, cualquier cosa te va a servir. Eso sí, te vas a demorar en llegar, vas a dar vueltas, te vas a confundir. Entonces, primero tienes que tener un propósito claro. Ya teniendo el propósito claro,
vas a alinearlo porque los consejos, la sabiduría y los sabios, que son los mentores, van a llegar y se alinean. Ese es uno de los hábitos más importantes para que tengas arraigado en tu vida. En el hábito 4, debemos de filtrar son las emociones. Filtrar emociones para nosotros lo más difícil. Uno dice, no, yo sé controlar mis emociones, yo sé dominar mis emociones. Hay personas que te dicen, tienes que castrarlas, tienes que quitarlas totalmente. No, hay iglesias, hay personas, hay muchas instituciones que te dicen que debes de controlarlas o dominarlas, pero eso parece como quitarlas totalmente. No, la emoción hay que vivirla, pero hay que identificarla. Ejemplo, si una persona está pasando por una gran tristeza, muchos consejeros le dicen, malos consejeros, le van a decir, no, ¿para qué llora? Eso de todos modos no sirve. Otro le dice, llora hasta que ya. Mire, si la tristeza es debida de pronto a que un familiar ya no está en este mundo, partió hacia el Señor, debes de llorar. Debes de llorar y eso va a durar un tiempo. Y de pronto incluso va a durar meses, pero eso va a ir como en una escala. Vas a llorar y va bajando así. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo vas a llorar menos. No porque no quieras a este personaje, a este familiar, sino porque ya empiezas a entender por qué se fue, por qué ya no está, quién eres tú, ya estás aquí en la vida y tienes que proyectarte hacia otras metas en tu vida porque tú sigues, pero sin desconocer la emoción que también te provocó tener este familiar. También la alegría. A veces has sido promocionado en tu trabajo y cuando eres promocionado te da muchísima alegría y empieza así, hacia arriba, pero luego empieza a bajar porque ya la lograste y empieza a normalizarse. El problema o lo difícil en el ser humano es cuando deja que la emoción siga. Ahí es donde uno dice, un momentico, ya tengo que pasar a otro proceso. La emoción, como lo explico en uno de mis cursos, es aquí. Empieza en la amígdala. Si yo solo dejo que la amígdala cerebral, que está aquí en nuestro cerebro, solo tome las decisiones bajo la emoción, voy a cometer un error. A veces es necesario, como les dije, una tristeza así, o si te está persiguiendo, estás en un peligro, de pronto estás, digamos, un ejemplo, estás en la selva y llega un león y te persigue, el instinto es que salgas corriendo, tienes miedo, ese miedo es necesario y no tienes que pensar, tienes que actuar. Esa emoción es así, es rápida, pero como estamos es en la vida cotidiana, en una ciudad o en el campo, pero en esta época lo que tienes que hacer es que de aquí lo tienes que pasar el córtex prefrontal para tomar decisiones más sabias, incluso pasarla aquí al lado izquierdo del córtex prefrontal, y lo que hace es tomar mejores decisiones analizadas bajo tu situación. Eso es filtrar la emoción, que más adelante, de pronto en otro video o en uno de mis cursos que puedan entrar, aquí les enseñaré por qué y cómo las emociones podemos empezar a gestionarlas, que es diferente. Hábito 5 es revisar los frutos. En Mateo 7, versículo 16, dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por eso los frutos son muy importantes. Ahora, los frutos no los doy yo. Normalmente los daba yo. Antes de conocer a Papá Dios, daba los frutos. Yo hacía un esfuerzo y eso tiene que dar resultados. Claro, si usted va al gimnasio, tiene que dar resultados. Claro que sí, es usted que lo hace. Pero cuando empezamos a depender totalmente de Papá Dios, no por solamente ir a una iglesia, no estoy diciendo que no vaya. Vaya a una iglesia, congréguese si es necesario, una congregación de la que usted cree y se sienta bien y que tenga resultados. Pero los frutos, cuando empieza a tener esa conexión, los da es Papá Dios. ¿Cómo? Espíritu Santo te lo da. Cuando empieza a vivir en ti, Él es el que te dice hacia dónde ir y cómo ir y con quién ir, o te conecta con las cosas. Entonces uno va a decir, bueno, yo al fin y al cabo los di, porque pues al fin y al cabo tú eres el que está dando los resultados, tú eres. Pero ¿quién es el que te dio la idea? ¿A quién se le debe todas las felicitaciones y las gracias y la gloria? A Él. Porque Él es el que te dio. Así ha hecho con mi vida. Así ha hecho que los frutos que yo estoy dando en la empresa, en las redes sociales, en las personas que estoy guiando, los resultados de esas personas, yo sé que por mí solo no lo hubiera logrado. Toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo el conocimiento que tengo hoy es porque Él me lo ha dado y eso produce frutos. En el sexto hábito vamos a
evaluar consecuencias. El evaluar las consecuencias es ver el resultado, como hablamos ahora de los frutos. Si no guardas silencio, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias vas a tener en tu vida? Solo ruido. Todos los días vas a estar cansado, vas a pelear si estás casado con tu esposa, con tu esposo, vas a pelear con tus hijos, te vas a sentir con tantas cosas en la vida. Buscar mentores, ¿qué consecuencias si no los tienes? Las consecuencias es que te vas a quedar donde estás. Si quieres verte en la persona que en 3 años vas a ser, como coach te lo digo, no puedes ser el mismo de hoy. Si te quieres ver proyectado en 3 años como una persona hacia adelante, un administrador, un consejero, un motivador, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar mentores que te ayuden a llegar a ese nivel, sea por las redes sociales, sea porque los contrates. A veces no es necesario solamente invertir en dinero, es aprender en las redes sociales. Hay mucho de aprendizaje, no solo basura. Asimismo, vas a alinearte con tu propósito, porque cuando empiezas a buscar esto sabiduría, estos consejeros sabios, sean los libros, tu mente empieza a cambiar, entonces vas a empezar a tener un propósito alineado. Eso es evaluar las consecuencias y por ende vas a tener frutos verdaderos. Yo confío en ti porque lo he hecho yo en mi vida y ha dado resultados. Si tú copias estas pequeñas enseñanzas que se vuelven grandes en tu vida, lo vas a lograr. Y por último, estamos en el hábito 7, paz como señal final. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos dice y nos enseña que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed muy, pero muy agradecidos. Esa paz debe estar en nosotros, debe reinar en nosotros. Pero no es la paz que el mundo imagina, una paz, como yo enseño, estar sentado en una hamaca o acostado en una finca. Eso es descanso físico. La paz es que a pesar de la tormenta, a pesar de los problemas, tú estás tranquilo. ¿Te acuerdas que hablamos del ruido mental? Si la mente tiene ruido y meditas y oras, estás tranquilo, todo empieza a alinearse y se alinea con tu propósito y vas a tener paz porque confías. Mira, ¿qué pasa si mañana no despiertas? Te deseo vida, claro que sí, pero ¿qué pasa si no despiertas mañana? ¿Cuál es el afán? Ahora, tampoco de ser irresponsable, pero sí saber que vas caminando, que vas llevando a tu propósito en 1 año, 2 años, 3 años, pero estás cambiando tu futuro a partir de tu presente y empieza a tomar una decisión hoy mismo. Eso es lo que tú debes de hacer. No para que la gente lo diga, es para que tú lo hagas. Así que te invito a que tú empieces a cambiar tu futuro desde tu presente, con una paz en que en ese reposo, sin ruido mental, con esos sabios, esos mentores que buscas, a tomar una decisión hoy mismo.